Hola, ¿qué tal? Buenos días, iglesia. ¿Cómo les va? Un nuevo día, una nueva misericordia. Debemos disfrutarla, pero también vivirla en la responsabilidad bíblica marcada en la Escritura. ¿Qué le parece si oramos antes de iniciar cualquier cosa que podamos decir o hacer? Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Padre, porque en este día, Señor, reconocemos que tú eres un Padre bueno, creador de todas las cosas. Te pedimos que nos asistas con la guianza de tu Espíritu Santo, de tal manera que al escudriñar tu palabra, alumbres los ojos de nuestro entendimiento. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Quiero agradecer los mensajes de buenos deseos, agradecer sus oraciones y qué bueno que cada uno de nosotros estamos entendiendo la urgencia y la necesidad de orar por los unos por los otros. Hay diversas peticiones, cada una de ellas con una urgencia, con una necesidad, pero el orar unos por otros también es sobrellevar las cargas unos a los otros. Quiero recordarle que cuando hemos estado hablando en los diferentes devocionales y hemos hecho constantemente recomendación. ¿Qué tipo de recomendación? Yo creo que es muy importante que en nuestra vida cristiana seamos intencionales. ¿A qué me refiero? Que si en el momento en el que posiblemente no tengo ganas de orar, es cuando tengo que hacerlo. Olvídelo que usted diga algún día, cuánto deseo orar. La carne se revela. Entonces, debemos ser intencionales. Y creo que de esto vamos a estar aprendiendo el día de hoy. Quiero basar la meditación de este día en el Salmo 6 y dice la palabra del Señor así. Fíjese cómo el rey David está confesando diversas clases de emociones y muchas veces pensamos que como cristianos nosotros somos inmunes a esas situaciones, pero mire cómo David lo dice de esta manera. Empieza diciendo en el versículo 1, estoy en el Salmo 6, Jehová, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Mi alma también está muy turbada. Y tú, Jehová, ¿hasta cuándo? Y el versículo 4 dice, vuélvete, oh Jehová, libra mi alma, sálvame por tu misericordia. Aquí encontramos que David está hablando de algo que estaba sucediendo en su cuerpo. Y en su cuerpo él dice, porque estoy enfermo. Él habla de en ese momento estar débil. Y le dice a Dios, sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Está hablando de algo que él mismo está sintiendo en su cuerpo. Pero no solo es eso. Mire, dice, mi alma también está muy turbada. Es decir, David está confesando angustia, tristeza, turbación, desesperanza. Y dice aquí, y tú, oh Jehová, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo mi corazón va a estar angustiado? Le está diciendo al Señor, ¿falta mucho?
para que me restaures, para que sanes mi cuerpo, para que sanes mi alma. Y le vuelve a decir en el versículo 4, vuélvete, oh Jehová, libra mi alma, sálvame por tu misericordia. El día de hoy, cuando estamos pensando en este salmo, he estado meditando mucho en lo que hemos estado escuchando con mucha frecuencia, la nueva normalidad. Y eso lógicamente nos tiene en una incertidumbre. ¿Cómo será? ¿Cómo enfrentaremos esa nueva normalidad? Y sobre todo cuando yo al meditar en las Escrituras veo que lo que viene para el mundo es mucho peor que aún el mismo virus del COVID-19. Y quiero traer para considerar lo que dice la Organización Mundial de la Salud y cuando habla del problema que está confesando David. Mi alma está turbada. Él se encuentra en una depresión, en una tristeza. Y la Organización Mundial de la Salud dice así: la depresión como un trastorno caracterizado por la presencia de tristeza, pérdida de interés o satisfacción y sensación profunda de cansancio que afecta a más de 350 millones de personas en el mundo. Quiero decirle algo, como cristianos no estamos inmunes a esta problemática. Enfrentamos sentimientos de desesperanza. La depresión es un padecimiento que se ha propagado grandemente, afectando a millones de personas, tanto a cristianos como no cristianos. Y lo que yo veo a la luz de la palabra es que en la palabra de Dios encontramos a creyentes, hombres y mujeres, con tristeza, deprimidos, con depresión, pero yo encuentro algo en todas las historias que leo de cada uno de ellos. Veo que cada uno de ellos tiene algo en común y que todos voltean a Dios que les hizo el llamado. Y esto es muy importante para nosotros en este tiempo y en esta hora. Un ejemplo más lo puedo ver en el profeta Elías cuando huye a Oreb. Creo que en ese momento estaba bien la decisión de huir a Oreb, pero se fue alejando al desierto. Si usted lee Primera de Reyes 19, usted va a encontrar que se fue alejando al desierto de Berseba. En eso que se va alejando, fíjate lo que él va hablando. Él dice ahí algo, deseando morirse, al grado que le clama a Dios y le dice: Jehová, quítame la vida. ¿Qué es lo que estaba pasando en la mente de Elías ante la persecución de Acab y de Jezabel? Así que le digo, encuentro algo, que todos al final voltean a la roca inconmovible, al que les hizo el llamamiento supremo para una labor específica. Lo veo también en el profeta Jeremías. Si vemos muchas de sus lamentaciones de Jeremías, son con un corazón que desfallece. Y él incluso lo menciona en Jeremías 8:18. Mi corazón desfallece. Entonces, la lista es amplia. La lista es amplia, amados, de hombres y mujeres deprimidas, angustiadas, tristes. Pero le vuelvo a repetir, hay un común denominador. Y eso me gusta, me goza. Todos buscan al Dios que los había llamado. Eso es importante. Ahora, quienes sufren de depresión
pueden experimentar intensos sentimientos de tristeza, de ira, de desesperanza, aún fatiga física y una variedad de otros síntomas. Pueden incluso ser amenazados por pensamientos de suicidio, aún perdiendo el interés en cosas que antes les producían un interés y las disfrutaban, hoy ya no. Llegan a sentirse hasta inútiles. Constantemente la depresión es provocada por las circunstancias de la vida. La tristeza es provocada por esas circunstancias, tales como la pérdida de trabajo, la muerte de un ser querido, enfrentando un problema de divorcio o un problema de abuso en sus diferentes presentaciones. Pero ante estas circunstancias, Jesús dijo algo en Juan 16:33. En el mundo tendréis aflicción, pero, fíjate lo que Él dice, pero. Y cuando Él me habla de eso, es cuando tengo que echar mano de lo que dice su palabra. Vamos a completar el texto. Dice Juan 16:33, me dice así: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Es en Él, no fuera de Él. Es en Él quien puedo tener paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Ahora, como cristianos, ¿cómo podemos vencer la tristeza, la depresión, la desesperanza? Lo primero que debo de ver es que es en Cristo quien vamos a tener paz. Es en Cristo quien vamos a tener gozo, no como el mundo la da. Porque la paz y el gozo del mundo es temporal, es pasajera. Pero la paz y el gozo de Cristo es permanente. Las escrituras están llenas de palabra donde me dice gózate, alégrate. La Biblia, por ejemplo, la carta de Pablo a los Filipenses, en medio de toda esa tribulación, constantemente Pablo le dice a esa iglesia, regocíjense en el Señor siempre. No, el regocijo no puede estar fuera del Señor, debe estar en el Señor, confiado en el Señor, parado en las promesas bíblicas de su palabra, en Cristo Jesús. La misma carta de Pablo a los romanos les dice, alabad al Señor. Y no estaban pasando por cosas fáciles. Entonces Dios, en medio de toda esta circunstancia, Él siempre va a proponer, regocíjate, vivan en gozo, vivan en esperanza. Esto no es fácil para alguien que está atravesando por una situación depresiva. Pero debemos ser intencionales y hacer lo que su palabra nos dice, practicando, por ejemplo, los medios de gracia, la oración, el escudriñamiento de la palabra. Cuando yo la escudriño y la aplico, entonces me estoy interesando en que esta palabra cada día sea reflejada en mi vida cotidiana. Mira lo que dice el apóstol Santiago en el capítulo 5, versículo 1 al 13. Fíjese lo que dice, perdón, no es del 1 al 13, es del 13 al 18. Santiago 5, del 13 al 18. Mira lo que primero dice. Hay una pregunta. ¿Está alguno entre vosotros afligido? ¿Sabes a quién le está dirigiendo esta carta? A los cristianos.
Él está dirigiendo esta palabra a los cristianos. Y cuando la Biblia habla de afligidos, está hablando de desolados, está hablando de que te sientes desconsolado, abatido, porque no alcanza el salario, porque la economía se está yendo al piso, porque no sabes qué va a suceder el día de mañana. Ahora, ¿qué hacer en eso? Él dice aquí, ¿está alguno afligido? Haga oración. ¿Cuántas veces en lugar de hacer oración, pedimos que otros oren por nosotros y llamamos al teléfono y decimos, ay, te puedo encargar algo, ora por mí porque me siento afligido, me siento triste, me siento abatido? Sabes, no es un comportamiento bueno como creyentes. Ahí dice, haga oración. ¿Está alguno alegre? No dice, pon tus alabanzas en el smartphone o en tu audio personal. No, dice, canta. No me dice, escucha alabanzas. Dice, canta alabanzas. Es decir, debemos ser intencionales, provocando que en medio de mi tristeza que me está afligiendo, yo pueda decirle a Dios en oración, no entiendo, no sé cuál es tu propósito, pero ayúdame en este tiempo en el cómo me estoy sintiendo. David dijo algo, mis huesos desfallecen, pero también algo dijo, mi alma se siente turbada. ¿Te das cuenta cómo no estamos inmunes los creyentes? Elías sintió morirse y le dijo a Dios, quítame la vida. Dice otra pregunta en Santiago, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. ¿Qué va a suceder en todo esto que acabamos de decir? Fíjate lo que dice el versículo 15. La oración de fe salvará al enfermo. Ni siquiera dice sanará, salvará. ¿Por qué? Porque necesitamos la misericordia del Señor todos los días en este cuerpo pecaminoso, inclinado a hacer el mal. No hay escuelas para hacer el mal. El mal brota de nosotros. Para hacer el bien hay que ir a una escuela. Cualquiera que sea. Si aún tú quieres aprender mecánica automotriz, hay una escuela. ¿Quieres aprender a ser un buen herrero? Hay escuela. Pero lo malo brota de nosotros. Eso es una naturaleza en la que todos los días lucho y voy a luchar hasta el último segundo de mi existencia. Así que no tengo que entonces estar confiado y pensando, a mí nunca. Amados, alerta, puede atribularnos tiempos difíciles de tristeza, pero es ahí donde debemos orar. Dice, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, les serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros. Lo que decíamos al principio de esta transmisión, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Y mira lo que dice de Elías, el mismo que dijo, quítame la vida. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese. Y dice la Biblia, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Debemos hacer un esfuerzo consciente para no estar preocupados en nosotros mismos, sino más bien dirigir nuestros esfuerzos al exterior. Los sentimientos de depresión con frecuencia pueden resolverse cuando el que sufre quita la atención de sí mismo y lo pone en Cristo
y en los demás. En Cristo, porque Él fue el que nos llamó. Y si tú mismo ahora estás pensando, bueno, es que yo no soy un verdadero hijo de Dios. El camino a la cruz es el arrepentimiento, la oración de confesión de pecados, decir, Señor, te necesito, y volver al sacrificio, a lo que ya hizo Cristo en la cruz, y decir, Señor, perdona mis pecados. Y entonces la paz de Cristo, la misericordia de Cristo vendrá a nuestras vidas. Entonces, no solamente debemos estar pensando en gozo, en alegría, en medio de la depresión, sino también firmes en la palabra y en la fe de Jesucristo. Así que dice el escritor a los Hebreos en Hebreos 13:15, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Cristo sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. La depresión no siempre es causada por el pecado. Dios es capaz de curar cualquier enfermedad o aún hasta desorden mental. Aunque el estar en depresión no es pecado, pero sí el cristiano es responsable de la manera en cómo vamos a responder ante esa aflicción. ¿Cómo vamos a responder? Ahora, debemos asegurarnos que estemos firmes en la palabra de Jesucristo. La palabra de Dios nos va a guiar en nuestros pensamientos y en nuestros sentimientos en ese orden. Ahora, el apóstol Pablo un día le recordó a Timoteo acerca del llamado y le dijo, aviva. ¿Qué está diciendo? Que no podía olvidarse Timoteo de lo que él había recibido acerca del ministerio, pero vea más atrás de su madre y de su abuela. Entonces, en medio de un mundo de aflicción, de incertidumbre, nuestra esperanza es Cristo. Y cuando entremos a ese valle de tristeza, de depresión, de incertidumbre, amados, la Escritura me dijo algo, haga oración. Está alegre, cante. Qué expresión tan gloriosa del alma cuando podemos practicar estos medios de gracia, escudriñar su palabra. Amados, que el Señor nos guíe, que el Señor nos dé su dirección en todas las cosas. Vamos a reconocer que no hemos dependido tanto de Él, que hemos tratado de sacar nuestras propias soluciones, nuestras propias estrategias. No, amados, es en Cristo. Fuera de Él, absolutamente nada podemos hacer. Oremos a Él y vamos a pedirle, número 1, perdón. Y número 2, misericordia ante estas circunstancias. Padre, te pedimos perdón. Nos arrepentimos porque a pesar de que sabemos tu palabra, nos alejamos de ella, no la escudriñamos, no la leemos. Y a pesar de que en la oración es hablar contigo, Señor, hablamos de otras cosas menos en oración delante de ti. Perdónanos, restaura nuestros corazones. Si hay alguien, Dios, que no está reconciliado contigo, Padre, que a través del arrepentimiento tú puedas otorgarle el perdón de todos sus pecados. Muchas gracias, Dios, por la oportunidad que tú me has dado de compartir esta mañana el mensaje y este devocional. Sé en cada uno de mis hermanos, en el nombre de Jesús. Amén. Amada iglesia, gracias por sus atenciones. Gracias. Oremos los unos por los otros.
Bendiciones.